Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. El título del sermón es Tenemos una tarea por delante y le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Tome asiento. El texto que hemos leído nos habla de un camino, de una misión, y si usted se da cuenta y va leyendo, ¿no es cierto? No que yo ya lo haya alcanzado, diciendo el apóstol Pablo, sino que más bien me estoy esforzando, prosigo y trato de alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado. ¿Y por qué? Esto no lo tengo ahí en mi introducción, pero quiero decirle algo de entrada, digamos. Esto es como una estocada inicial, porque pensaba en nuestro país, en lo que estamos viviendo. Y nosotros, cada uno de nosotros, me incluyo, he sido muy crítico o somos muy críticos de aquellos que están en el gobierno. Yo soy crítico, ¿usted también? Seamos honestos. ¿Por qué? Porque ellos fueron puestos ahí con una misión. ¿Sí? El gobierno está para gobernar, para guiar. Tiene una misión. Y entonces nosotros encontramos que nuestra crítica es, el país no está siendo gobernado, no está haciendo su pega, no está haciendo la tarea. Ok, dejemos al gobierno ahí. Este texto tiene que ver mucho con la iglesia. Porque así como el gobierno tiene una misión, la iglesia también tiene una misión. Y somos muy críticos con aquellos que tienen una misión y una tarea que hacer y no la están haciendo. ¿Ya entendió? Nosotros somos la iglesia. Y dice que fuimos alcanzados por el Señor Jesucristo. Y dice que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las virtudes de aquel, Jesucristo. Hay una tarea. Hay una tarea. Por eso el sermón se llama hoy día, tenemos una tarea por delante que no podemos olvidar. Y si sigo haciendo un poco el paralelo con el gobierno y decimos que hay un caos en nuestro país, que la delincuencia está desatada, que la droga está desatada, que esto y lo otro, ¿sabe de quién es la primera tarea de que el caos pueda ser ordenado? ¿Quiénes son los que tienen el mensaje real para que eso sea transformado? La iglesia. ¿Usted cree que el gobierno puede transformar al mundo? No puede. Pueden hacerlo bien, están puestos ahí por Dios para que lo hagan bien, y eso es correcto. Yo no estoy defendiendo el gobierno. Lo que estoy haciendo es diciendo que nosotros, la iglesia está por sobre el Estado. La iglesia debería estar ahí trabajando y haciendo lo suyo para mostrar empíricamente que el poder de Dios sigue obrando y que sigue transformando vidas, o nos dimos por vencidos. ¿O hemos creído que el que va a sacar de la droga al drogadicto es el gobierno? No, es la iglesia predicando el mensaje de Cristo. Es la iglesia, hermano. Ya, vamos al sermón. Pablo le escribe a esta iglesia, a la iglesia de Filipos, que estaba ahí en Macedonia Oriental. Estaba, geográficamente en la cuenca ahí del mar Egeo. Filipo era una de las ciudades principales
de aquella región, de Macedonia. Estaba bajo el imperio del gobierno romano. En aquel tiempo no me recuerdo el nombre, pero era el padre de quien fue Alejandro Magno, no me recuerdo el nombre de aquel. Y aún en ese imperio romano, de todo lo que estaba ocurriendo, el Señor permitió al apóstol Pablo poder predicar el Evangelio, poder llevar el mensaje de Jesucristo. Ahí, aún en un imperio, en un lugar donde a lo mejor era muy contrario, el Señor siempre se las va a arreglar para que el mensaje de Cristo pueda seguir avanzando. No importa el gobierno que esté de turno, no importa el imperio que esté de turno, no importa los reyes, el Evangelio de Cristo va a seguir avanzando. Amén. Y eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Y es interesante porque esta carta está siendo escrita después de 10 años que el apóstol Pablo había iniciado esta iglesia, había pasado por ahí, les había compartido el mensaje y ahora el contexto es que después de 10 años el apóstol Pablo está preso en Roma, está en otro lugar preso y le escribe a la iglesia, le escribe a estos cristianos a los cuales él conocía desde sus inicios. Pero ahora las circunstancias han cambiado, tanto para él como para los hermanos a quienes le está escribiendo. La carta de los filipenses junto a Efesios, junto a Colosenses, junto a Filemón, son las cartas conocidas como las cartas carcelarias, porque fueron escritas desde la prisión, ¿ya? Para que lo tengamos ahí. Fueron escritas cuando el apóstol Pablo estaba preso. Ahora, la iglesia de los filipenses era una iglesia ejemplar, era una iglesia que no tenía problemas, por ejemplo, de inmoralidad, no habían cambiado los fundamentos del Evangelio, sin embargo, tenían problemas comunes como lo tienen todas las iglesias. ¿Hay problemas aquí? Sí, amén, hay problemas. Sin embargo, ellos tenían esos problemas comunes que todas las iglesias tienen. Me refiero a los problemas que se generan de problemas impersonales, digamos, donde hay relaciones, donde hay gente que se reúne, siempre existirán los roces. Pero sin embargo, podemos decir con claridad que los problemas que tenía la iglesia de Filipo no eran comparables, por ejemplo, con los problemas que tenía la iglesia de los Corintios. ¿No es cierto? La iglesia de Corintios tenía serios problemas de moralidad. Los filipenses andaban bien, eran una buena iglesia. Y esta iglesia cuando comenzó hace 10 años atrás, cuando el apóstol Pablo estuvo ahí, comenzó con un grupo pequeño de personas. Todos ellos eran muy distintos en sus orígenes. Vemos ahí en Hechos capítulo 16, en los inicios de esta iglesia, cuando el apóstol funda esta iglesia, podemos encontrar la forma más o menos y las condiciones en que esta iglesia comenzó a nacer. Y Pablo, que estaba ahí en Asia Menor predicando, dice que el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo donde él debía ir y donde no debía ir. Así es la dirección del Espíritu Santo, hermano. Es muy importante y aquí hago solo un paréntesis. Si nosotros buscamos de la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es claro para nuestra vida. Nos dirige con claridad. El Espíritu Santo no nos deja andar a tientas. Por eso es tan importante buscar esa llenura de parte del Señor. Porque veo yo en general, nosotros siempre estamos, ¿qué querrá el Señor? ¿Querrá esto? ¿Querrá lo otro? ¿Hago esto? ¿Qué decisión tomo? Y esa es incertidumbre. El Espíritu Santo y Dios mismo no es un Dios de incertidumbre, es un Dios de claridad, es un Dios de certezas. El Espíritu Santo estaba guiando al apóstol Pablo dónde debía ir y dónde no debía estar. Y dice que recibió una visión, ¿no es cierto?, de un hombre que le dice a Pablo, pasa al otro lado y ayúdanos entonces, le dice, y tráenos de alguna forma este mensaje que ellos necesitaban. Entonces Pablo dice, Silas, Timoteo, Lucas van hasta Filipos. Y allí en Filipos no fue fácil para el apóstol Pablo y sus compañeros hacer la tarea que tenían que hacer de predicar el Evangelio.
El relato nos dice que hubo persecución, hubo sufrimiento, hubo momentos de gran angustia, hubo aflicción. Y cuando estos hermanos llegan ahí a Filipos, cuando entran a la puerta de la ciudad buscando quizás un lugar de oración, al parecer, lo que dicen los comentaristas es que en ese lugar no había una colonia, digamos, judía tan grande. Por lo tanto, no habían muchas sinagogas. Porque Pablo generalmente, cuando uno ve lo que hacía Pablo se acercaba a las sinagogas. Y ahí comenzaba a predicar el Evangelio. Pablo fue fuera de las puertas de la ciudad y se acercaron a compartir el Evangelio a unas mujeres que se reunían a orar junto al río. O sea, algo estaba ya ocurriendo. El Señor siempre va preparando todas las cosas. Siempre cuando el Señor va a obrar, Él va trabajando con anticipación. Y ahí en ese lugar encuentran a una mujer llamada Lidia, que nosotros podemos encontrar eso en el libro de Hechos. ¿Quién era Lidia? Lidia era una mujer aparentemente próspera en los negocios, y dice que ella escuchó el Evangelio y creyó en el Señor Jesucristo, fue bautizada, y ella y todos los de su casa fueron los primeros miembros de esta congregación, de esta iglesia que daba sus primeros pasos. Luego siguió Pablo proclamando el Evangelio, siguió predicando el Evangelio, y una esclava que tenía un espíritu de adivinación dice que fue liberada por medio del poder de Dios a través del apóstol Pablo. Ella creyó en Cristo y se unió a la iglesia, pero eso no pasó desapercibido. La verdad que esa mujer que fue liberada de ese espíritu de adivinación le trajo problemas al apóstol Pablo, y todos estos problemas llevó a que el apóstol Pablo estuviera preso junto a Silas. Pero Dios siempre tiene un plan. Aun cuando el apóstol Pablo fue llevado preso, el evangelio no estaba preso. El evangelio seguía corriendo. Se da cuenta que a veces, aún las circunstancias adversas, Dios tiene un propósito. Dios está obrando en medio de todas esas cosas. A veces creemos que solo la bendición es cuando las cosas están saliendo todas bien, a nuestro parecer. Pero Dios sigue obrando. Y dice que el apóstol Pablo estaba preso con Silas. Sin embargo, usted conoce, ellos no estaban tristes, dice, estaban ahí presos, pero no tristes, sino que en medio de esta aflicción, ¿qué es lo que hacían ellos? Alababan al Señor. Hermano, es importante que en medio de nuestras aflicciones nosotros podamos levantar la mirada, ver que el Señor es soberano, que Él tiene el control, y podamos alabar al Señor. Dice que ellos alababan al Señor, proclamaban el nombre de Jesús. ¿Y qué fue lo que ocurrió en ese lugar? En aquella cárcel hubo un gran terremoto. Hubo un gran terremoto en el lugar. Dios libertó a estos hombres, y el carcelero se asustó tanto de lo que estaba ocurriendo. Dice, ¿qué puedo hacer? Se rindió delante del poder que estaba ocurriendo ahí, delante de estos hombres que eran hombres de Dios, y dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y entonces ellos se convirtieron y se agregaron a esta iglesia de Filipos, y esos son los comienzos de esta iglesia. Una mujer, Lidia, una mujer de negocios que se convirtió con toda su familia, una esclava, ¿no es cierto?, que tenía un espíritu de adivinación, había sido liberada, se une a la iglesia, y ahora hay un carcelero, un hombre que trabajaba ahí, y entonces junto con su familia se unen a la iglesia. Y esto nos muestra algo también, que no es lo fundamental en el sermón que quiero decir, pero que la iglesia debe ser, porque ese es el propósito de Dios, una iglesia inclusiva. No hay una iglesia para pobres, no hay una iglesia para ricos, no hay una iglesia para profesionales, no hay una iglesia para empresarios. La iglesia es una sola. Y ahí tienes que saber compartir. El que tiene mucho con el que tiene poco, el que tiene un oficio con el que es profesional, pero todos en el cuerpo de Cristo somos absolutamente iguales, porque hemos sido pagados por el mismo precio, que fue la sangre de Cristo. Amén.
¿Estamos seguros de eso? Somos iguales. Amén. Somos iguales. El Señor pagó el mismo precio por cada uno de nosotros. Así que nunca queramos hacer esa división entre los que tienen, los que no tienen, el que sabe con el que no sabe. Hermano, debemos amarnos, así como Cristo nos amó. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, él está preso, está en Roma, han pasado 10 años, esta iglesia ha crecido, ya no son solamente estos miembros que nos muestra ahí en Hechos 16, esta iglesia ya era dirigida por ancianos y diáconos, esta era una iglesia ejemplar, pero estaban recibiendo la influencia del paganismo. Así que cuando el apóstol Pablo les escribe a ellos, la razón o las razones principales por las cuales escribe es, primero, dar gracias a esta iglesia por la preocupación que habían tenido con él como iglesia. Ellos se habían preocupado del apóstol Pablo, ya que le habían enviado una ofrenda, le habían enviado a un hermano, le habían enviado bienes para que el apóstol de alguna forma se supliera ahí estando en prisión. Pablo está agradecido por la generosidad de esta iglesia. Una iglesia que es generosa es una iglesia que bendice vidas, personas. Amén. Nunca va a pasar desapercibido cuando tú o yo, como iglesia, porque somos la iglesia nosotros, podamos bendecir la vida de aquellos que tienen necesidad, podamos sostener. Entonces dice que Pablo está agradecido por la generosidad, por la bondad y por la preocupación de estos hermanos. Pero Pablo no solo está escribiendo esta carta con el propósito de agradecer, sino que también Pablo está respondiendo acerca de cómo estaba él, cómo se encontraba. Y explica a él cuál era su situación actual. Él les dice que está preso, pero también les indica a ellos que estar prisionero no ha sido un impedimento para proclamar el evangelio de Cristo. Él dice, en medio de mis prisiones yo estoy gozoso y regocijado en Cristo. Tremendo carácter, hermano. Esto es carácter espiritual. Esto es carácter en Cristo. En medio de las aflicciones, en medio de estar preso, el apóstol Pablo dice, yo estoy gozoso. Yo me regocijo en el Señor. Mis prisiones, mis cadenas no han venido a ser un impedimento, aún más. Han beneficiado para que el evangelio pueda seguir alcanzando a otros. O sea, el apóstol Pablo, hermano, no perdía el tiempo. El apóstol Pablo sabía que en todo momento había que estar predicando. Y finalmente, él anima a estos hermanos que permanezcan firmes en la fe, sin importar la situación difícil en la que ellos se puedan encontrar. Y aquí llegamos justamente a este capítulo 3 que hemos leído y que el apóstol Pablo va a abrir su corazón y les dice, desde el versículo 1 del capítulo 3, dice él, este es el contexto del pasaje. Si alguien tiene de qué gloriarse, dice el apóstol Pablo, bueno, yo más. El apóstol Pablo dice, yo tengo más que gloriarme. Si hay alguien que tiene una buena educación, el apóstol Pablo dice, ese soy yo. O sea, el apóstol Pablo era un hombre preparado. Algunos comparan al apóstol Pablo y su preparación. En estos tiempos el apóstol Pablo tendría por lo menos 3 o 4 profesiones, títulos universitarios. Era un hombre tremendamente preparado. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, si hay alguien que tiene de qué gloriarse, si hay alguien que tiene buena adecuación, si hay alguien que se puede jactar de lo que es y de su liderazgo, si hay alguien que puede presumir de sus logros, dice el apóstol Pablo, ese soy yo podría hacerlo. Pero dice, pero nada de lo que he logrado, nada de lo que he obtenido, nada de lo que sé, para mí es importante. Todo lo contrario, dice en el versículo 7 y 8, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Este es un hombre que está convencido, es un hombre que ha tenido un encuentro, es un hombre que vive a Cristo en su vida. Tiene claro que todo lo demás es como basura, no es importante.
no es lo más importante en su vida. Y esto debemos aprenderlo nosotros, los que somos padres. A veces lo más importante para nosotros los padres es que nuestros hijos tengan una profesión, es que saquen su título universitario, porque si tienen un título van a poder vivir y van a poder tener una vida mejor. El sistema nos vendió eso, hermano. Yo no estoy diciendo con esto que no hay que estudiar. No, jóvenes, hijos, saquen sus carreras, pero para la gloria de Dios. Sean hombres y mujeres que sirvan al Señor, sean los mejores para la gloria de Dios. Pero si un hijo llega a ser profesional, hermano, pero su corazón no ha sido cautivado con Cristo, ese será un dolor en nuestra vida. Si un hijo o una hija llega a ser profesional, pero si no ha conocido a Cristo y es un déspota, una persona que no toma en cuenta a nadie, entonces hemos equivocado nuestra labor, porque la labor más importante, el éxito en nuestra vida es que nuestros hijos conozcan al Señor y que sirvan al Señor. Entonces no nos equivoquemos en esto. No nos equivoquemos nosotros también, creyendo que los logros más importantes es tener una buena casa, tener el auto del último año, hacer tal o cual cosa. Eso no es lo más importante. Pastor, entonces no tenemos que tener casa. No, hermano. Tenga su casa, esfuércese, trabaje con honestidad, administre bien su dinero. Todo eso hágalo para la gloria del Señor. Pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que el apóstol Pablo dice aquí. Yo todas las demás cosas las he tomado como pérdida. Todas estas cosas a la vista, en comparación, al lado ¿de qué cosa? De conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y considero como basura todo eso a fin de ganar a Cristo. Y ahí está ese texto desafiándonos a nosotros. El apóstol Pablo está planteando estos textos bajo una mirada de alguien que está corriendo una carrera, de alguien que está viviendo la vida, pero él lo está planteando en una idea de una carrera. Y entonces la primera pregunta que quiero hacerle surgiendo este mensaje para ti y para mí, ¿qué carrera estamos corriendo? ¿Cuál es la meta que tú y yo perseguimos? ¿Estamos corriendo aquello que el sistema, el mundo nos está planteando? ¿Y nos estamos desviviendo por eso? ¿Nos estamos angustiando por eso? ¿Cuál es la carrera que estás corriendo? ¿Cuál es la meta que tú persigues? El apóstol Pablo lo tenía claro y acaba de dejarlo en evidencia, que la carrera que él está corriendo es la carrera de la fe, del evangelio, y que la meta que él persigue es la meta de ser un hombre, y en este caso un hombre, una mujer aprobada. Y con esa base que hemos un poco avanzado, entonces volvemos a leer los textos que leímos al principio. Y dice el apóstol Pablo ahora, entendiendo este contexto, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, o sea, estoy en proceso, Dios está obrando en mí, sino que prosigo. A ver, dice, por ver si logro así tomar aquello para lo cual yo también he sido tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, no hago muchas. Hago una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo está haciendo una analogía personal. Él dice, yo estoy en medio de una carrera y esa carrera, lo que ya yo he logrado no cuenta con la meta que yo tengo por delante. Lo que queda atrás ya quedó atrás, yo sigo avanzando. Me da la impresión que el apóstol Pablo en cierta forma nos está diciendo, yo no estoy viviendo de mis glorias pasadas, lo que ya hice antes ya lo hice, ya fue. Yo sigo ahora extendiéndome, me sigo esforzando por alcanzar esta meta, por alcanzar para esto que yo fui llamado. Hermanos, dentro de la vida cristiana a veces los que llevamos más años,
A veces vivimos de las glorias pasadas. Es que yo antes, cuando me acuerdo hace 15 años, me acuerdo cuando el Señor me llamó, sí, bien, gloria al Señor, si lo hiciste, pero todavía la carrera sigue. Y la palabra nos está invitando y nos está desafiando a que tenemos que extendernos, tenemos que hacer un esfuerzo más, porque la carrera no ha terminado. Dice el apóstol Pablo, porque lo que está atrás ya no cuenta, sino que ahora me extiendo y miro, observo hacia adelante, me esfuerzo hacia lo que está por venir. Hermano, nuestra vida está compuesta de nuestros triunfos, nuestros fracasos, nuestros días buenos, nuestros días malos. Hay días que son para olvidar, días que a veces son perdidos, cosas que son de verdad que son basura. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, yo me extiendo a lo que está por delante. Y él no está hablando de la salvación, porque el apóstol Pablo ya era un hombre salvo, ya el Señor ya lo había alcanzado. Así que no está diciendo, me extiendo para ser salvo. No, él está diciendo, me extiendo para hacer aquella tarea que me fue encomendada porque el Señor me alcanzó un día, para que yo haga un trabajo, para que haga una misión. Así que era un hombre que había sido rescatado por el Evangelio y entendía con claridad que el Evangelio era más que venir los domingos al culto, que el Evangelio era más que pedir la bendición por los alimentos. El Evangelio demanda de nosotros toda nuestra vida, todo lo que somos. Dios no quiere, mire qué extremo, Dios no quiere un 99%. No, Dios quiere toda nuestra vida. ¿Y sabe por qué Dios quiere toda nuestra vida? Porque Él pagó por toda nuestra vida en el Calvario de la cruz. No pagó por un poco, pagó por toda nuestra vida. Nos salvó enteros, completos. Y el apóstol Pablo, cuando dice aquí que Él se extiende, Él se está refiriendo a que también tiene que ver con mantenerse firme. Porque la vida cristiana, hermano, no es una carrera de 100 metros planos. La vida cristiana es una carrera, una maratón. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, ciertamente yo he corrido, hay muchas cosas que ya he hecho, sin embargo me extiendo y lo voy a hacer hasta el último de mis días, predicando el Evangelio, haciendo aquello que el Señor me llamó, porque necesito mantenerme firme para cuando el Señor me llame. La iglesia de Cristo, tú y yo, hermanos, tenemos que mantenernos firmes en el Evangelio. No podemos andar en el Evangelio arriba, abajo, ahora sí amo al Señor, mañana no. No, el Evangelio se vive 100% con todo lo que tú eres. O te conviertes, o si nos hemos convertido, si el Señor nos ha alcanzado, toda nuestra vida le pertenece. El apóstol Pablo está diciendo, yo quiero ser encontrado fiel cuando Dios venga por mí. Pablo era un ejemplo, hermano, para los cristianos de Filipos y lo es para la vida nuestra hoy día. Fue un ejemplo, hermano. La vida cristiana es una carrera. ¿Cuántos están corriendo esta carrera? ¿Cuántos están corriendo esta carrera? Algunos quieren correrla rápido, pero no se corre rápido. A veces algunos parten, como decimos aquí en Chile, como caballo carrera, como caballo inglés. ¡Pah! Los primeros años, los primeros días que el Señor alcanzó tu vida, no para nadie, anda hablando del Señor a todo el mundo, le comparte, le dice, mira el Señor aquí y allá. Pero pasan algunos años y nuestra vida entra en un letargo, en un adormecimiento, ya no hablamos de nadie al Señor. Quieren correr la carrera rápido, pero en algunos años muchos abortan, dejan de correr. Esto no es para los que corren más rápido. No es para los que van más rápido. Esto es para los que corren bien. ¿Sabe usted que hay que correr bien? Los que corren, yo no corro. Pero los que corren saben que para correr se necesita una disciplina. Hay que coordinar la respiración. Hay que saber correr, hay que tener un ritmo de carrera. Hay que correr bien.
Y en la vida cristiana, en el Evangelio, debemos correr correctamente, hermano. Pablo nos habla de esta carrera. No solo Pablo, Lucas nos habla de esta carrera. El autor de Hebreos nos habla de la carrera de la fe. Cada uno de ellos nos ayudan a ampliar esta mirada de correr esta carrera, pero correrla bien. Tenemos que correr esta carrera de forma efectiva. Gálatas capítulo 2, verso 2 dice, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. El apóstol Pablo dice, yo corro de forma efectiva, no corro en vano. Nosotros corremos con objetivos. Filipenses capítulo 2, verso 16 dice, sostenidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y que en vano no he trabajado. O sea, hermano, la vida cristiana tiene un norte, tiene un sentido. Hermano, para que nuestra vida tenga sentido, tenemos que hacer la obra y la misión, el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos. No tiene sentido, hermano, de verdad, no tiene sentido solamente venir un domingo a la semana, o sea, digamos el domingo, una vez a la semana. No tiene sentido tener una vida cristiana pasiva, no tiene sentido tener una vida moralmente correcta, sí, pero sin un objetivo por el cual hemos sido llamados, sino que simplemente ahí estaríamos siendo religiosos. Dios quiere mucho más que eso. Si vamos a correr, hermano, es como hay que correr hacia la meta. No tiene sentido. Imagínese si usted viera que, ¿no es cierto?, cuando dan la partida y el corredor salió corriendo para cualquier lado. No, pues tiene que correr hacia la meta. Sería ridículo decir, pero ¿para dónde está corriendo si la meta está allá? Bueno, ¿cuántos estamos corriendo para distintos lados? Y la meta, tenemos que correr hacia la meta. El apóstol Pablo dice, prosigo a la meta. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta que tenemos? ¿O hacia dónde hay que correr? Prosigo hacia la meta. ¿Será que la meta es ser famoso? ¿Será que la meta será tener mucho dinero? Porque pareciera a veces que la meta es esa. Porque pareciera que ahí está nuestra carrera. ¿Será que será ser conocido, tener muchos bienes? No, esa no es la meta. El apóstol Pablo dice que la meta es al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta. Pero para correr hay que correr de acuerdo a las reglas también. Porque hay algunos que quieren correr, pero se quieren saltar las reglas. La carrera se tiene que correr legítimamente. ¿Usted ha visto cuando corren todas las reglas que hay? Por ejemplo, cuando dan ¿cómo se llama? Cuando disparan, no sé, pero para que partan, todo está cronometrado. Si mueven antes, quedan descalificados a veces. ¿Usted ha visto cuando la carrera es de posta, esa cuando se pasan, si no se pasan bien el testimonio, también quedan descalificados? Debe ser corrida esta carrera correctamente. Entonces no podemos saltarnos la regla en esta carrera. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, que era su hijo espiritual, ahí en 2 Timoteo capítulo 2, verso 5, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, aquí las cosas son ordenadas. En el Evangelio, en la carrera de Cristo, las cosas tienen un orden. En la vida cristiana las cosas tienen una línea. No es como yo quiero. Ah, no, yo corro así nomás. Es que a mí no me gusta eso. No, es que no es así. Estás corriendo otra carrera. Estás viviendo otra vida. Pero no es el Evangelio. El Evangelio tiene un orden. Y dice que aquel que lucha como atleta, pero si lucha ilegítimamente no será coronado. El autor de Hebreos dice, se corre, pero debemos correr en libertad. ¿Cómo es eso? Por tanto, nosotros, teniendo de alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo
peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos de todo peso innecesario. ¿Cuáles son los pesos innecesarios, pastor? Por ejemplo, la falta de perdón. Quedó guardado ahí el rencor, ahí lo tenemos, no solamente en la iglesia, estoy hablando con la familia, con algún amigo, y no hemos cerrado, y ahí está, y ese es un peso innecesario. Para la carrera no sirve, tienes que despojarte de eso. Todo peso innecesario. ¿Usted ha visto a los corredores corriendo, no sé, con zapatos puntefierro? ¿Ha visto corriendo con mochila? Ellos van lo más liviano posible para poder correr una carrera. ¿Cuántos de nosotros, hermano, figurativamente, estamos corriendo con un montón de pesos innecesarios? Porque no hemos resuelto. ¿Y por qué no resolvemos? Por orgullo. Así de simple. Por orgullo. Por falta de humildad. Ahí estamos. No, nos mantenemos en nuestro orgullo. No, es que igual me pasaron a llevar. Yo siempre me da tanta risa, aún conmigo mismo, porque esto no es que yo se lo esté diciendo a usted cuando decimos, es que dijeron esto de mí. Como si yo fuera un santo, si la verdad es que podrían decir muchas otras cosas más, no se han enterado nada más. Pero a veces nos creemos tan santos. No, dijeron esto, dijo que, no sé. Pero hermano, la palabra dice aquí que debemos correr la carrera y que nos despojemos de todo aquello que es un peso innecesario y del pecado que nos asedia. Tenemos que correr para ganar. No sirven los que corren por participar, hermano. No, por participar no. Es para ganar. ¿Para ganar qué? Para ganar un día, alcanzar ese lugar, ese momento maravilloso de nuestra vida, alcanzar la meta, y para eso requiere esfuerzo. Dice Primera de Corintios, hablando de esta idea de la carrera, capítulo 9, verso 24 al 26. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Entonces dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, los que corren. Pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice el apóstol Pablo a los Corintios. No como a la aventura. Yo no voy corriendo como para donde va el viento. No, dice no como a la aventura. Dice yo no corro de esa forma. No peleo como quien da golpes al aire. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, yo tengo un objetivo claro. El Señor me llamó a mí, el Señor cautivó mi corazón, me sacó cuando yo estaba muerto, dice la palabra, en delitos y pecados, y me dio una vida nueva, me regeneró, me dio libertad, pero tengo un propósito y tengo una misión. ¿El gobierno tiene una misión? Sí dijimos antes, ¿no? ¿Y la iglesia? Ahí está. El apóstol Pablo dice, yo no ando como golpeando al aire. Debemos correr esta carrera con un propósito y debemos correrla con gozo. No es tampoco así como, ya el pastor predicó hoy día, voy a correr la carrera. ¿Qué correr la carrera? Me voy a ordenar. No, hay que correrla con gozo, hermano. Dice que el Señor Jesucristo hizo todo el ministerio que tenía que decir, dice la palabra algo así como, por el gozo puesto delante de Él. O sea, cuando Cristo estaba muriendo, cuando Cristo estaba viviendo la aflicción más grande, dice que había un gozo puesto delante de Él, que era el que lo animaba a hacer la tarea. ¿Cuál era el gozo que tenía delante de Él? Hacer la voluntad del Padre, glorificar al Padre, que es el mismo gozo que tú y yo deberíamos tener. Hechos capítulo 20, 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Lo mismo para nosotros. Eso debería ser. Entonces, correr con gozo. El gozo no es lo mismo que alegría, hermano.
El gozo no es lo mismo que felicidad. El gozo es otra cosa. Usted puede estar en medio de aflicciones, en medio de dolores, pero usted puede tener el gozo del Señor en su vida. Amén. Y Pablo está incluyendo aquí, en lo que nos está diciendo, que es importante en esta carrera, terminar esta carrera y ser hallados fieles. ¿Se acuerdan en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 7 al 8? El apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla. He acabado dígalo fuerte, he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí. Gracias, apóstol Pablo, porque si no hubiese dicho eso, habría pensado que era solo para él. Pero dice, no solo a mí. Esto no es solo para mí, dice él, sino también para todos los que aman su venida. ¿Usted ama la venida del Señor? Hoy día nos sentaremos a la mesa y recordaremos y haremos memoria de Él, haremos memoria de su sacrificio, haremos memoria del pan que descendió del cielo, haremos memoria de aquel que entregó su vida por nosotros, aquellos que aman su venida, pero también aquellos que no solo aman su venida, sino que concretamente corren esta carrera para un día encontrarse con Él. Así que la vida cristiana es una carrera que debemos correr de forma lícita, correcta, de forma efectiva, con un objetivo. Tenemos un objetivo, hay una meta, pero tiene que ser de acuerdo a las reglas. No es, como decimos nosotros, a la pinta nuestra. El Evangelio no es así. No, el Evangelio es a la pinta de Dios. Él es el que pone las reglas. Debemos correrla con libertad, debemos correrla para ganar y con el objetivo de terminarla con gozo, porque seremos hallados fieles. Esa es la carrera. El mundo, hermanos, corre sin sentido. El mundo vive tras las modas, corre de un lado hacia el otro. El mundo justamente no sabe de dónde viene. El mundo, las grandes preguntas filosóficas, existenciales, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? Eso es lo que el mundo se pregunta, pero el cristiano sabe de dónde viene. Sabemos que por la gracia de Dios estamos aquí y que tenemos la esperanza de aquello que nos espera en el Señor, de aquellos que hemos creído en Cristo. Amén. Nosotros no vamos por la vida no sabiendo, ¿y qué irá a pasar? ¿Y qué irá a ocurrir? No, sabemos lo que va a ocurrir. Y el día que partamos del escenario de esta tierra, nos encontraremos con nuestro Creador, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Eso va a ocurrir. Y cuando se acabe todo en este mundo, viviremos eternamente con nuestro Dios. Amén. Eso es lo que va a ocurrir. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que he dicho contigo y conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, hermano? Bueno, nosotros estamos en medio de esta carrera. Y yendo un poco ahora a esta iglesia local, Iglesia Gracia Soberana, hace ya un poco más de 22 años, un pequeño grupo de personas, 3 matrimonios, 5 niños, me recordaba a Lidia, me recordaba al carcelero, su familia, bueno, un grupo de personas, 3 matrimonios, 5 niños, comenzamos esta carrera como iglesia. Un grupo parecido a lo mejor al de Filipo, un grupo pequeño. Me recuerdo como si fuera hoy que hicimos un compromiso de predicar el Evangelio de Cristo. Me recuerdo como hoy que hicimos el compromiso de ser fieles a la Escritura, fieles a la palabra de Dios. No acomodar el texto a la gente para que la gente pudiera escuchar lo que quieren escuchar. Una palabra que muchas veces va a incomodar, como hoy día, a lo mejor que te está a ti y a mí removiendo ahí en tu asiento, pero estamos comprometidos con predicar el Evangelio y estamos comprometidos, nos comprometimos. Hace 22 años atrás, cada uno también en el llamado que Dios ha tenido, nos comprometimos a predicar el Evangelio a los perdidos, a ir tras ellos,
a anunciar el Evangelio. Y esto significa tener una cultura en cada uno de nosotros, no solamente en un programa de iglesia, sino que una cultura en cada uno de nosotros de todos los días, estar comprometidos con compartir la buena noticia de este Señor que salva, de este Señor que restaura, de este Dios que no está lejos, de este Dios que quiere bendecir la vida de personas que están ahí, perdidas, lejos, tristes, en aflicción, pero que necesitan conocer el Evangelio. Esta iglesia, en sus inicios, comprometió con el Señor ese trabajo. Y han sido años, hermanos, han pasado años y no hemos estado exentos de pruebas. No hemos tenido solo momentos de alegría, los hemos tenido también. Nos hemos reído, hemos participado, hemos compartido, pero también hemos tenido momentos de profunda tristeza. Hemos vivido dolores juntos, hemos estado llorando juntos. De hecho, hoy como iglesia vivimos un tiempo difícil, queramos o no, el hecho de no tener un templo, de no tener la casa propia, el sueño de la casa propia. En eso estamos. Amén. Pero de algo podemos estar agradecidos. De algo sí podemos tener gozo, alegrar nuestra vida. Es que en todos estos años, y por favor quiero que usted, si cree en esto, diga un amén. En todos estos años Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel con nuestra vida. Y hermano, en eso estamos, seguimos corriendo. No por nuestras propias fuerzas, sino que estamos aquí porque la gracia de Dios nos ha sostenido. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. No merecemos tanto. No merecemos tanto. Dios nos ha dado mucho más de lo que merecíamos. Y tenemos que ser agradecidos. Y todo eso, todo lo que hemos alcanzado, todos los logros que podemos tener a nivel personal, a nivel familiar, a nivel académico, a nivel ministerial, como quieras tú entender eso, ha sido solo la gracia de Dios. Claramente en esta carrera hemos visto la mano del Señor. Y esto yo lo puedo decir con convicción en mi corazón. Yo he visto la mano del Señor. Yo he visto su mano poderosa. Ha estado ahí en los momentos de crisis, en los momentos... Porque todos tenemos crisis, hermanos, todos. ¿Usted cree que el pastor no tiene crisis? Claro, he tenido crisis ministeriales, existenciales. He sentido muchas veces que el poncho me queda grande. He sentido que la tarea no la puedo hacer. He sentido un montón de cosas. Así también yo creo que tú, en tu vida igual lo has sentido. Pero ¿sabes qué? No puedo dejar de ver la mano de Dios a favor nuestro. No puedo dejar de ver que a pesar de que yo muchas veces he corrido esta carrera por las mías, he corrido para donde yo quiero correr, no he corrido de acuerdo a las reglas, no he corrido con gozo, no he hecho las cosas bien, no puedo dejar de ver, no puedo dejar de ver su mano sosteniendo nuestra vida. Es que el amor de Dios persevera en nosotros. El amor de Dios está presente. No puedo dejar de no ver esa mano a favor. A pesar de mi falta de perseverancia, a pesar de nuestra incredulidad, hermano, porque muchas veces no le creemos al Señor, a pesar de nuestra indiferencia. Hermano, ¿sabe? Como pastor me siento libre, muy libre en decirle esto. ¿Sabe que a veces hay una tremenda indiferencia en la vida de la iglesia? Indiferencia a esto que Dios ha hecho con nosotros. Una indiferencia total. Y hay muestras de eso de distintas formas. De distintas formas. Una indiferencia cuando... Mire, la indiferencia se muestra cuando tú llegas atrasado al culto. Esa indiferencia se muestra cuando tú no estás comprometido con la iglesia, con el servicio, con el trabajo, con la economía. Una indiferencia cuando tú no estás comprometido con la adoración congregacional. Una indiferencia cuando tú en tu intimidad no tienes un compromiso devocional con el Señor, de buscar de su palabra, de orar. Una indiferencia cuando no le estamos predicando a nadie. Esa es una indiferencia en esta carrera. Pero a pesar de nuestra indiferencia, Dios en su soberanía y Dios en su voluntad y Dios en su providencia ha permitido que sigamos adelante. Si no fuera por Él, esto no existiría. Ha sido solo por Él. Esto no ha sido la fuerza del pastor, no ha sido la fuerza de los líderes, no ha sido la fuerza de una familia. No.
No, ha sido Dios. Ha sido solo Dios en su fidelidad. Hermano, no hay nada especial en nosotros. No nos equivoquemos en eso. No hay nada especial. Todo ha sido por gracia. Pero cuidado con creer que ya lo hemos alcanzado todo. El apóstol Pablo dice, no que ya lo ha alcanzado todo. Está dejando claro, yo sigo corriendo. Yo no podría ponerse en comparación con el apóstol Pablo. ¿Cuántas iglesias fundó? ¿A cuánta gente le predicó? ¿Qué es lo que dejó de lado? ¡Wow! Uno dice tremendo. Pero él dice, no que ya lo haya alcanzado todo. Hermano, nosotros no lo hemos alcanzado todo. Así que el llamado de hoy día a través de este mensaje es como, dejemos el relajo de lado. Porque no hemos alcanzado nada. La carrera sigue. Aún nos queda camino y un camino largo por delante. El fundamento ya ha sido establecido. Su palabra claramente es la que nos sostiene. Ella tiene un lugar seguro para que podamos seguir avanzando. Desde la palabra podemos arrojarnos. Desde la palabra podemos saber que Él va a obrar. Tenemos un piso firme, que es su palabra. Su palabra es nuestra luz, nuestra guía. Por lo tanto, hay un compromiso también en este sermón que quiero revalidar a lo mejor después de 22 años. Hay algo que quiero decir nuevamente con mucha fuerza a la iglesia. Hermano, nosotros no vamos a transar la palabra. No la vamos a acomodar. No te vamos a dar una palabra para que tú te sientas muy cómodo. Sino que vamos a seguir predicando el evangelio. No vamos a predicar un mensaje al gusto de cada persona o de cada pensamiento. Seguiremos predicando todo el consejo de Dios. Debemos seguir anunciando el evangelio. Esa es la tarea que tenemos por delante. Primera de Corintios capítulo 9, verso 16. Porque si predico el evangelio, dice el apóstol Pablo, no tengo nada de qué gloriarme. O sea, no estoy haciendo nada más allá de lo que debo hacer. Pues estoy bajo el deber de hacerlo. Y dice, pues, ay, dice, de mí si no predico. Iglesia, hay un ay para nosotros. No para el pastor solamente, no para el equipo de ancianos. No. Hay un ay para la iglesia si no predica el evangelio, si no comparte la buena nueva. Hermanos, este es un tiempo en que cada uno de nosotros necesitamos movernos hacia adelante. Necesitamos renovar nuestro compromiso, tomar cada uno su responsabilidad y correr esta carrera sin atajos, sin acomodos. Correrla legítimamente. No será fácil, hermano. Nunca nadie dijo que esto era fácil. Pero lo que sí tenemos claridad es que el Señor va delante de nosotros. El Dios es fiel y lo seguirá haciendo. Sin embargo, requiere de nosotros un compromiso. Requiere de nosotros una responsabilidad. No solo de unos pocos, no solo de algunos, de todos como cuerpo. Dejemos de estar, hermano, yo anotaba aquí, dejemos de estar en modo avión. Así como mirando para el lado, como bueno, está todo pasando alrededor mío. Todos están trabajando, haciendo, y yo estoy como mirando. Hermano, dejemos de estar así. Tomemos un modo activo. Ya basta de dormir. Basta de descansar. Basta del relajo. Basta de... La carrera se corre corriendo hacia la meta. La carrera se corre para darle la gloria a Dios. La carrera se corre de forma efectiva. Y tenemos que tomar cada uno lo que el Señor entregó en nuestra vida. Dejemos de estar de paseo en la carrera. Porque esto no es así. Tenemos una misión. Igual que al gobierno. ¿Se acuerda que lo criticamos harto? ¿Al gobierno? ¡Oh, y el Boris no hace nada! Y siempre somos así, porque no es solo con... No, que el Piñera no hacía nada. Y antes, y Bachelet no hace nada. Somos críticos. Somos súper críticos con lo que otros tienen que hacer. Pero no somos críticos con nuestro deber, con lo que nosotros tenemos que hacer. Y nosotros tenemos una tarea. Dios nos llamó, y nos llamó ¿para qué? Principalmente para anunciar el evangelio. Amén. Tenemos una misión y cada uno de nosotros tiene que tomar su parte. Hermanos,
Iglesia, tenemos que avanzar, tenemos que ir hacia adelante. Hoy es tiempo de redefinir esta carrera en nuestra vida. O corremos por Cristo o corremos bajo nuestros propios intereses y deseos. Y voy concluyendo con esto. Ya ustedes saben y lo he dicho muchas veces, pero quiero volver a decirlo. Dios no nos llamó para cumplir nuestros sueños. Lamento romperte el corazón si pensabas eso. Pero Dios nos llamó para cumplir nuestros sueños. Dios nos llamó para cumplir su propósito y para vivir para su gloria. Yo sé que tenemos todos deseos, yo tengo un montón de deseos. Tengo un montón de anhelos, de sueños. ¿Tienes sueños igual? No sueños, sueños. Las dos, van a decir algunos, las dos. Ya, pero ¿tienes sueños? Sí, está bien, uno tiene sueños, tiene metas. Pero todos esos sueños y metas tienen que estar remitidos a la voluntad de Dios. Muchos son los planes del hombre, más el propósito de Dios prevalecerá. Muchos son nuestros planes, pues yo puedo hacer planes, no voy a hacer esto, pero ¿sabe qué está por encima de nuestros planes? El propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que es lo mejor? Pedir al Señor dirección para que nuestros planes estén alineados con el propósito de Él. Porque si no, nuestros planes van a quedar ahí. Por muy lindos que sean, por muchas ganas que tengas, el propósito de Dios prevalece. Hermano, es tiempo definitivamente de hacer lo que el apóstol Pablo estaba haciendo y nos anima a nosotros a extenderse, a esforzarse. Es igual como los corredores cuando están corriendo. ¿Ha visto usted cuando van llegando a la meta? ¿Qué hacen al final? Cuando van llegando a la meta, cuando van sobre todo con uno ahí alcanzado, se extienden, estiran como el brazo, el cuello, meten lo que sea para poder entrar ahí primero en la carrera. Bueno, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, yo estoy corriendo esta carrera, pero me esfuerzo, me extiendo, doy lo último que me queda para meterme ahí, porque estoy corriendo para llegar a la meta. Así Dios quiere que nosotros podamos correr la carrera del Evangelio. ¿Qué significa esto, hermano? Hoy es tiempo de rendir todo al Señor. Hoy es tiempo de convertirte al Señor con todo. Con tu tiempo, con tu bolsillo, con tus capacidades, con todo. Porque si no, no estás corriendo la carrera legítimamente. Porque si no, estás corriendo por otro lado. Pero no va para la meta eso. Convertirnos al Señor, rendir toda nuestra vida al Señor, trabajar para Él. Es momento ahora de dejar todo atrás, como dijo el apóstol Pablo, determinarnos a obedecer su palabra, alcanzar a los perdidos, hermanos, y quiero hacer énfasis en esto, alcanzar a los que no conocen del Señor. Cuando hablo de los perdidos, no solo estoy hablando del que está en la droga, no solo estoy hablando del que está ahí en la calle, en el alcoholismo, no. Perdido es tu compañero de trabajo que no conoce del Señor. Perdido es tu familiar, tu tío, tu mamá, tu hijo, que está a tu lado a lo mejor todos los días, pero que no conoce del Señor. Está perdido y necesita urgentemente escuchar el Evangelio. Porque tú podrás decir, no, pero él está bien, tiene una buena situación, son un matrimonio muy lindo, necesitan de Cristo. Están perdidos. No olvidemos eso. Así que, en el fondo, es ponernos en el lugar en el que el Señor nos quiere, desafiados a obedecer. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. La palabra del Señor dice en Isaías que la palabra de Dios nunca vuelve. ¿Usted ha escuchado eso, sí o no? Cuando vamos y predicamos en la calle, generalmente decimos, no, ya predicamos y la palabra de Dios no vuelve vacía. Porque dice que hará todo aquello por lo cual fue enviada. Hoy esta palabra está haciendo exactamente lo mismo en nosotros. La palabra que ha sido expuesta para tu vida hoy día es una palabra que no vuelve vacía. ¿Qué significa eso? O da fruto de salvación, en el sentido que tú la tomas y dices, sí Señor,
entiendo lo que tú me estás hablando, voy a vivir para ti, o tiene fruto de perdición, porque por esa misma palabra que el Señor te está hablando hoy día y es que tú estás entendiendo lo que Dios está diciendo, entonces esa misma palabra es la palabra que luego por la que tendrás que dar cuenta, tú y yo, aún más yo que estoy predicándola. Así que los que enseñamos y trabajamos en la predicación o en la enseñanza somos aún más responsables de la palabra que transmitimos. Amén. Así que cierra sus ojos y si tiene el deseo y si el Señor ha hablado a su corazón, tengo una oración personal con el Señor. No es necesario que venga adelante, no, pero tengo una oración con el Señor y hago un compromiso. Haga un compromiso de correr esta carrera, tal como el Señor le ha llamado. A lo mejor renueve hoy día su relación con el Señor y dígale, porque debemos arrepentirnos. Arrepintámonos delante del Señor y digamos, Señor, realmente quiero correr esta carrera con tu ayuda, Señor. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por el privilegio, pero también por la responsabilidad de predicar este sermón, esta palabra, Señor. Señor, yo al igual que mis hermanos, estoy en el mismo lugar, Señor, recibiendo esta palabra, entendiendo que hay muchas cosas en mi vida que deben ser transformadas, que hay muchas cosas que en mi vida tienen que ser reordenadas, porque en el caminar, en el correr, a veces, Señor, hemos perdido el norte. Y en esta hora yo te ruego en el nombre de Jesús, que por la gracia tuya, que por ese amor infinito que tú tienes con nuestra vida, Señor, yo te ruego, Señor, que la vida de cada uno de los que está en este lugar sea ministrada, Señor. Que pueda haber en nosotros, Señor, ese arrepentimiento genuino, Señor. No culpa, Señor. No culpa, no. Porque la culpa solo trae remordimiento. Yo te pido que haya arrepentimiento para que haya un cambio de mente, para que podamos redirigir ahora entonces nuestra meta y decir y entender en nuestro arrepentimiento. Iba caminando, corriendo erróneamente, había perdido el sentido, el rumbo, pero ahora entiendo, Señor. Ahora entiendo que debo volver a la senda correcta, a vivir para ti, a entregar todo lo que soy. Señor, a entregar mis conocimientos, mis capacidades, mis servicios, Señor, para ti y para tu obra. Y por sobre todo, Señor, para entender que fuimos llamados con un propósito. Y ese propósito es anunciar, es ser testigos. Me seréis testigos. Es el gran mandamiento, la gran comisión que debemos cumplir. Ir y predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura. Ese es nuestro trabajo, Señor. Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea. Y queremos cumplirla, Señor. Y así como sabemos que estamos viviendo hoy día tiempos difíciles en un país, y no solo un país, en un mundo, Señor, en que las cosas están alteradas. Definitivamente todo esto está en caos, Señor, porque el pecado trae caos. Pero en medio de la oscuridad y del caos, Señor, hay una gran luz gloriosa que nos fue entregada para anunciarla. Y ese es el Evangelio de Cristo. Ayúdanos, Señor, a que la iglesia en todo lugar pueda cumplir su tarea. Aviva nuestro corazón. Aviva nuestro corazón, Señor. Fortalécenos. Danos valentía, Señor, para hacer el trabajo que tú nos llamaste. Te lo rogamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.